Muy buenas noches, queridos amigos. Una alegría saludarlos en esta ocasión. Me da mucha alegría compartir con cada uno de ustedes en esta primera transmisión que estamos haciendo en un segmento especial de Buscando Respuestas en la Biblia. Y me acompaña en estos momentos el pastor Elías Georgia, un gran amigo. Una alegría saludarlo, pastor. ¿Cómo está? Un placer, Pastor Daniel Aro. Un gusto poder estar en este programa buscando respuestas. Qué alegría saludarlo. Por supuesto, estamos en diferentes lugares, pero hemos tenido la alegría de conocernos hace muchos años atrás ya en la ciudad de Atlanta. Y por supuesto, siempre es una alegría el poder compartir, conversar, dialogar y expandir también el conocimiento que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y espero que esto también pueda ser de bendición para nuestros amigos que nos acompañan en esta primera transmisión. ¿Qué te parece, pastor, si oramos para iniciar? Nos gustaría que hicieras una oración para dar inicio al tema de esta noche. Claro que sí, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos das el privilegio de buscar respuestas en tu palabra y encontrar que siempre nos hablas. Habla a cada oyente, a cada amigo, que puedan esta noche, Señor, encontrar respuestas a la temática que vamos a desarrollar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ir directamente al tema de esta noche y precisamente vamos a estar hablando acerca de las emociones de Dios. Creo que un tema muy importante dentro de el estudio de la palabra del Señor para que así podamos nosotros tener un conocimiento claro y contundente sobre el tema. Todos nosotros a diario estamos usando los emoticones o los emojis para poder expresar nuestras emociones. ¿Quién de nosotros no ha escrito un mensaje utilizando uno de estos emoticones para que así podamos nosotros compartir con nuestros amigos, verdad? Y esta es una cosa que lo hacemos cada día, pero en realidad lo que estamos expresando son emociones que tenemos en nuestro corazón, la forma como nos sentimos. Creo que cada uno de nosotros expresamos nuestras emociones de una manera gráfica y visual, y los que reciben nuestros mensajes pueden darse cuenta claramente en qué emoción nosotros nos encontramos. Por otra parte, debemos resaltar que el ser humano es un ser emocional y dentro del estudio del tema de las emociones, se han hecho clasificaciones diversas de 6 emociones básicas, 10 emociones básicas. He encontrado inclusive 12 emociones entre las cuales a veces se divide entre emociones positivas y emociones negativas. Entonces, eso nos indica que el ser humano es un ser emocional. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de expresar con sentimientos cómo nos sentimos en un momento determinado de nuestras vidas. Y en ese sentido, pues es importante notar que al tocar este tema, vamos a ir explorando algunos aspectos importantes acerca de cómo entender las emociones dentro de la perspectiva del marco bíblico. Cómo es que Dios se manifiesta a través de su palabra para mostrarnos esta verdad con relación a este tema. En ese sentido, pastor, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Tiene Dios emociones? ¿Tiene Dios esas emociones o de qué manera está relacionada también con nosotros? Podemos tocar este punto inicial para poder iniciar este tema. Es una pregunta muy importante. Por allí podemos de repente ver algunas opiniones, ¿no? Es un tema bastante amplio, el tema de las emociones de Dios, si es que Dios experimenta o no emociones. No obstante, en el desarrollo de la temática vamos a ir respondiendo de repente a algunos
aspectos de las emociones de Dios, tal y como refleja la Biblia y tal y como se describen allí en las Sagradas Escrituras. Esta pregunta introduce un dilema, yo diría, en el mundo cristiano. Hay un grupo que cree que de repente Dios no tiene emociones, pero hay otros que opinan que sí, que Él tiene emociones. De ahí que sería bueno ver también más adelante qué enseña la palabra de Dios. Correcto, por supuesto, en este aspecto, nosotros sabemos por la expresión de muchas personas que manifiestan precisamente su preocupación o sus sentimientos, especialmente en situaciones catastróficas en las cuales el ser humano enfrenta. Por ejemplo, cuando hay tiroteos, cuando han habido terremotos, cuando han existido inundaciones y las personas han perdido todo lo que tenían. Muchas personas se preguntan, ¿dónde estaba Dios en esos momentos en que estábamos pasando esta difícil situación? Eh, las emociones fluyen del corazón de las personas y entonces como que hay un reclamo a Dios en esos momentos porque no pueden comprender y entender las emociones de Dios y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿será que hay un grupo de personas que piensan que Dios no tiene emociones? ¿Qué piensan? Definitivamente, definitivamente hay quienes creen que Dios no tiene emociones porque no puede cambiar. Es decir, si Dios no cambia, no puede experimentar emociones, ya que las emociones implican cambios. Hoy está feliz, mañana está triste. Entonces, dado estos cambios, los que opinan que Dios no tiene emociones suelen decir, dado que Dios no cambia, no puede hoy sentirse feliz, mañana triste, hoy disgustado, mañana satisfecho. No, ellos dicen, no puede Dios ser afectado por lo que le pasa al ser humano. Dios no puede emocionalmente eh, cargar con cosas externas a él. Él no puede ser afectado por lo que ve y afecta al ser humano. Dios no puede llorar y no puede sentir emociones como nosotros también sentimos. Y ellos basan ello básicamente en la idea de que Dios no puede cambiar. Precisamente en ese sentido, hay personas que tienen esas diferentes opiniones sobre las emociones de Dios. ¿Qué otro grupo hay con relación a este pensamiento, con relación a las emociones de Dios? Es importante que nosotros veamos, digamos, un poquito más acerca por qué es que este pensamiento digamos, se puede estar impregnando en la mente de algunas personas. Bueno, por un lado, quienes creen que Dios no tiene emociones o no experimenta cambios emocionales, asumen que Él no tiene un cuerpo, que Dios es Interesante. amorfo y como no tiene cuerpo, ¿cómo va a tener emociones si no tiene cuerpo? Pero es importante entender quizás allí que Dios nos hizo a su imagen. Eso enseña la Biblia. En Así es. Génesis capítulo 1, verso 26-27. Él nos hizo a su imagen y no nosotros a Él, a la nuestra. Así que si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos un cuerpo, tenemos forma, Él también la tiene. Entonces, ya por allí podemos ir quizás introduciéndonos al tema de ciertas similitudes en cuanto a Dios y nosotros. Si nosotros tenemos un cuerpo, tenemos emociones, y si Dios tiene también forma, entonces Él también tiene emociones. Ahora, quizás establecer allí que las emociones de Dios son diferentes a las nuestras.
obviamente en el sentido de que si bien Dios se aira, y quizá más adelante podemos dar detalles sobre ello, quizá no se aira como nosotros. Ujú. Si bien Dios es un Dios celoso, como describe la Biblia, quizá no tiene un celo irracional y enfermizo como quizás pueda tener el ser humano. Entonces, es importante entender que incluso el, el Dios que sufre no es el Dios, digamos, que de repente sufre en el sentido de estar preso a ese sufrimiento, sino que Él escogió sufrir voluntariamente y esto contrario a nosotros que sufrimos porque no nos queda de otra en este mundo, un mundo caído. Sin embargo, Él escogió sufrir y ahí hay diferencias bien marcadas entre las emociones de Dios y las nuestras. Quiere decir que podemos nosotros asociar a Dios y sus emociones haciendo una relación de lo que nosotros sentimos, pensamos y experimentamos. Y podemos nosotros quizás mal entender el, el carácter de Dios, su relación con la humanidad, porque quizás podemos estar llevándolo a un plano netamente humano. Pero vayamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y en la Biblia encontramos un pasaje muy interesante que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 6, un pasaje muy conocido, donde dice la Biblia ahí, porque yo Jehová no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Este pasaje bíblico, pastor, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene con relación a este mensaje que encontramos en este texto bíblico? Bueno, los que creen que Dios no experimenta cambios emocionales, dicen, ahí está el pasaje, ahí está el texto. El texto dice, yo Jehová no cambio y si no cambia, entonces no puede experimentar cambios emocionales. No obstante, es importante puntualizar acá que el versículo 7 en Malaquías capítulo 3 aclara mejor esta idea de yo Jehová no cambio. El versículo 7 dice claramente allí en Malaquías capítulo 3 que si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Es decir, note que el verso 6 dice yo Jehová no cambio, pero el verso 7 dice si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Lo que significa que sí cambia. Es decir, volverse a Dios implica una respuesta de parte de Dios, un cambio de parte de Dios. Si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Eso trae a nuestra mente el episodio de Nínive, ¿no? El caso de Nínive. Jonás tiene que ir a predicar para evitar la destrucción de Nínive. ¿Correcto? Dios le dice, Jonás, ve y predica, si ellos se vuelven a mí, yo me volveré a ellos y no lo destruiré. Entonces, es importante entender que yo Jehová no cambio, tiene que ver en el contexto de Malaquías con las promesas de Dios. Dios dio su palabra de proteger al pueblo, de bendecir al pueblo, de estar con el pueblo. Y él dijo, mi palabra sigue en pie. Si ustedes se vuelven a mí, verán que sigue en pie. Verán que yo no cambio, que lo que yo dije ayer seguirá siendo hoy. Mis promesas no están sujetas a los cambios de ustedes. Mis promesas se mantienen porque yo Jehová no cambio mi palabra. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes y las cumpliré en sus vidas. Amén, amén. Estaba recordando lo que usted mencionó acerca de los ninivitas y la experiencia de Jonás. Cuando leemos el libro de Jonás, encontramos nosotros un Jonás rebelde que huye de la presencia de Dios. No quiere cumplir la misión que Dios le ha encomendado. En el fondo de su corazón, probablemente él sabe
que la misericordia de Dios es grande y que su predicación o su amonestación puede ser, digamos, revertida por la misericordia de Dios. Y entonces está más preocupado en su reputación, está preocupado más en su prestigio, que cuida sus emociones, sus sentimientos, su forma de verse ante los demás, y entonces como que deja de lado lo que Dios piensa, de lo que Dios siente por esa gran población que puede perderse. Pero el resultado que vemos en ese caso es maravilloso porque ellos entienden que necesitan hacer un cambio. Y como tú mencionabas, ¿no? Es necesario tener ese cambio. Y cuando se tiene ese cambio de actitud en la vida del ser humano, es también porque recibimos de Dios la forma como es que Dios nos invita a ese cambio. Entonces empezamos a entrar en una relación especial en la que sincronizamos o sintonizamos nuestras emociones con las emociones de Dios. Me gustó mucho ese punto que tocó y la forma como pues vemos un Dios que sí realmente tiene emociones. Ahora, hay otro pasaje, pastor, que quisiera compartir con nuestros amigos. Aparte del texto de Malaquías capítulo 3, versículo 6, encontramos el texto de Santiago 1:17, donde dice allí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un pasaje precioso, muy, muy oportuno para este momento. Eh, ¿Qué nos está enseñando este pasaje? ¿Qué quiere decir? ¿O de qué manera este mensaje nos llega a nosotros? Para algunos, este pasaje quiere decir que Dios no cambia y por lo tanto no experimenta cambios emocionales. Incluso toman la frase no hay mudanza ni sombra de variación para hablar de esa inmutabilidad divina, de ese Dios que no cambia y de ese Dios que por lo tanto no va a experimentar emociones. Pero quizás enfatizar algo allí. Si leemos el pasaje de Santiago, la primera parte del verso dice que Dios es el Padre de toda buena dádiva. Él es el Padre de las luces. Entonces, aquí está hablando de un Dios bueno, de un Amén. Dios que no es hoy luz y mañana oscuridad. No es un Dios que hace el bien hoy y mañana hace el mal. De ahí que Santiago diga, no hay mudanza ni sombra de variación en él, porque Él es el Padre de la luz. Así que no puede haber variación, no puede haber mudanza. Eso nos hace recordar a Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, cuando dice Ujú. que al que ama a Dios, Todas todas las las cosas. cosas le ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas le ayudan a bien? Porque Dios precisamente, en Él, en Dios, no hay sombra de variación. En Dios no hay mudanza. Él es el Padre de las luces. Él es el Dios perfecto de toda buena dádiva. De modo que todas las cosas le ayudan a bien al que ama a Dios, porque Dios es bueno y Está, habla- siempre hará el bien a sus hijos. está Quizás hablando del carácter. el carácter de Dios, la personalidad de Dios. En ese sentido, Dios, por supuesto, que no cambia. Él es bueno y siempre será bueno. De modo que cuando el texto dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es pensando en esa bondad de Dios, en ese ser divino que no hace lo malo, que siempre hace lo bueno para sus hijos. E incluso, quizás aclarar aquí, cuando el texto dice que Dios
va a obrar para bien en la vida de sus hijos, no está diciendo que de repente va a cambiar el mal y lo va a transformar en un bien. No está diciendo que va a usar el mal y lo va a convertir en un bien a fin de que todo obre para bien en la vida de su hijo. No, lo que Correcto. el texto está diciendo es que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. En otras palabras, Dios tiene una agenda de bien para sus hijos, solo de bien. Y a pesar del mal que pueda llegar a la vida de ellos, Dios seguirá con su agenda del bien y todo obrará para bien. De ahí que Santiago nos diga, Él es, de Él desciende toda buena dádiva, todo don perfecto, porque Él es el Padre de las luces. Qué bueno que este pasaje nos habla acerca del carácter, de la misericordia, del amor de Dios para con nosotros y para con nuestras familias. Especialmente dentro de la familia es donde experimentamos una serie de emociones que afectan a cada miembro de la familia. Y precisamente en hogares donde quizás no se entiende o no se maneja las emociones de una manera adecuada, las relaciones pueden tornarse un tanto tóxicas o llegar a un clima, digamos, de no funcionalidad en la comunicación. Y de allí que cuán importante es conocer cómo somos nosotros, cuáles son las cosas que nos afectan, de qué manera a veces respondemos a ciertas situaciones de crisis o momentos de tensión o de prueba. De allí que el conocernos a nosotros mismos es importante, pero cuando se trata de conocer a Dios y las emociones que emanan de Dios, cuán importante es ver en la Biblia a ese Dios que tiene una característica especial. En ese sentido, lancemos esta pregunta. ¿Es Dios un ser emocional? ¿De qué manera Dios se involucra en la vida de los seres humanos? ¿De qué manera ese Dios que nosotros conocemos, que tiene un carácter perfecto, que irradia una luz especial para nuestras vidas, que manifiesta sus promesas para beneficio de la tranquilidad de nuestros corazones? ¿Cómo se desarrolla? ¿De qué manera se manifiesta ese Dios emocional en nuestras vidas? Antes de pasar a unos ejemplos bíblicos, podríamos, ¿qué podríamos decir con relación a esa característica que podemos encontrar en Dios? Es importante comprender que mi forma de ver a Dios determinará en gran medida cómo me relaciono con Él. Mi concepto de Dios va a dirigirme a una relación con Él, quizás adecuada o inadecuada. Me va a llevar a verlo quizás como el Dios distante, el Dios indiferente, o me va a llevar a verlo como el Dios apasionado, como el Dios amoroso, como el Dios preocupado por mí. De modo que es importante conocer al Dios que adoramos, porque conocer a Dios, vuelvo y reitero, nos va a llevar a una relación saludable con Él. Bueno, entonces podríamos decir que el secreto de nuestra vida cristiana está precisamente en conocer a Dios. Y precisamente el hecho de conocer a Jesús y conocer a Dios es, digamos, el desafío más grande que nosotros tenemos con el propósito de no mal entender el carácter de Dios y darle a Dios, digamos, eh, quizás un concepto equivocado en nuestras vidas. ¿Qué le parece, pastor, si vemos algunos ejemplos acerca del carácter de Dios? Qué interesante es cuando yo estaba repasando un poco, porque había un curso, había una clase en la universidad donde estábamos hablando acerca de la conducta humana, los problemas psicológicos, los problemas emocionales de las personas.
y estábamos viendo estos elementos muy importantes de las emociones positivas y negativas. Y precisamente ahí estábamos conversando varios aspectos, como por ejemplo la aceptación, el afecto, la alegría, y por otro lado también la tristeza, el, el enojo que a veces hay en los seres humanos. ¿Y cómo podemos nosotros ver en la Biblia algunos ejemplos que quizás están relacionados también a esas emociones que nosotros experimentamos? ¿Hay algunos ejemplos, pastor, que nos podría compartir? Claro que sí, claro que sí. La Biblia revela a Dios Amén. y lo describe como un ser apasionado, un ser que experimenta cambios emocionales. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 8, dice que el sacrificio de los impíos es una abominación para el Señor, pero la oración de los rectos es su gozo. Así que Dios se goza cuando sus hijos hablan con Él. Él se llena de alegría cuando sus hijos dedican un tiempo para conversar acerca de aquello que le aqueja o agradecerle por aquello que ha hecho en sus vidas. Proverbios 15:8, ¿no? Dios se Ujú. goza. Pero también en otras ocasiones y en muchas otras ocasiones encontramos, por ejemplo, a Dios disgustado, ¿no? A un Dios provocado a ira, a un Dios que está afligido en su corazón. Génesis 6:6. Además, se dice de Dios allí en las Escrituras que Dios es un Dios apasionado, apasionado. Deuteronomio 4:24. Allí habla de ese Dios apasionado. Un Dios compasivo. También lo encontramos en Deuteronomio 4:31. Un Dios Excelente. compasivo. También podemos ver incluso a un Dios celoso, ¿no? Un Dios celoso. Y por allí los celosos dicen, quizá, y si Dios lo es, ¿por qué yo no puedo serlo? Pastor, una pregunta, con relación a eso, porque a veces uno de los sentimientos que salen en toda relación matrimonial es precisamente el celo, pero el celo está, digamos, caracterizado en cierto sentido como una falta de seguridad en el concepto que nosotros tenemos. Ahora, eso desde la perspectiva nuestra, ¿no? Algunos inclusive piensan que el celo es saludable, ¿no? En una relación, pero se están refiriendo, digamos, a un celo que tiene que ver, digamos, con el riesgo de perder a tu compañero o tu compañera de vida o el riesgo o el problema de la infidelidad. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia en la palabra de Dios cuando habla acerca del celo de Dios. ¿En qué sentido ese celo de Dios, esa emoción de preocupación o de interés por la vida de uno o de otro, se relaciona con nosotros? ¿Podría ampliar un poquito sobre eso? Claro que sí. Siempre que la Biblia habla de los celos de Dios, lo hace dentro de un contexto de ser provocado. Dios es provocado a celos, dice Deuteronomio 32:21, Salmo 78, verso 58 también, debido a la infidelidad de su pueblo. O sea, Mm, los celos de Dios no son irracionales. Dios es celoso, consciente, un celoso consciente de por dónde está encaminándose su pueblo. Y su celo parte de esa relación amorosa y de ese conocimiento anticipado de las cosas. Es decir, el amor de Dios por nosotros lo lleva a tener un celo racional que busca no vernos en el dolor y en el sufrimiento a causa de nuestras acciones. Así ujú, que el celo de Dios no es un celo irracional como el del ser humano, que muchas veces intenta incluso hacerle daño a la persona que dice amar. No, correcto. Dios busca hacer el bien.
Dios busca amar a su pueblo y su celo es una respuesta a la infidelidad que conlleva al pueblo a la destrucción. Es decir, su celo es la respuesta amorosa de Dios por traer al pueblo nuevamente a sus brazos de amor y cuidado. O sea que básicamente es una relación profunda que Dios quiere tener con sus hijos, con la humanidad. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes, eh, algunos de nuestros amigos que están conectados por allí en alguna de las redes que estamos compartiendo, ya sea en YouTube o en Facebook, tengan alguna pregunta. A lo mejor si tienen alguna pregunta o un aporte con relación al tema, pueden escribirlo en el casillero de comentarios y aquí lo vamos a estar leyendo. Y si tienen también alguna inquietud, pueden escribirlo ahí de tal manera que podamos compartir. Este tema es relevante porque somos seres emocionales y estamos en una relación. Yo recuerdo haber leído un libro que titulaba las relaciones en las que nosotros participamos y ahí se veía de qué manera emocional muchas veces nosotros interactuamos porque nuestras emociones juegan un papel muy importante en nuestro estado de ánimo. Y entonces esta teoría transaccional enseña que nosotros podemos pasar de un estado a otro, eh, digamos, en base a ciertas emociones que pueden cliquear en nuestra vida una actitud. Entonces, podemos tener la actitud, por ejemplo, la de padre. No sé si has escuchado esta teoría transaccional del padre, adulto y niño. A veces nos comportamos como padres, serios, preocupados, protectores. En otras ocasiones somos como adultos más pensando, digamos, en los riesgos, pensando en las consecuencias, buscando siempre una forma, digamos, altruista de llevar las cosas, pero de pronto también sale el niño, ¿no? El niño irrespetuoso, ocurrente, y a veces en los grupos de WhatsApp podemos ver nosotros que de pronto aflora el niño, de pronto aflora el adulto, y también en ciertos momentos, pues, el padre, ¿no? El protector. Entonces, ese tipo de relaciones emocionales eh, son importantes. Entonces, ahora al entender y al ver a Dios como un padre, un protector, pero no solamente un padre, sino también alguien que busca racionalmente lo mejor, que ama incondicionalmente, que busca el bienestar de sus hijos, de sus hijas, que se preocupa en sus necesidades. Esto sin duda hace que nosotros podamos admirar un poco más a un Dios que no es apático, a un Dios que no es indiferente, ¿no? Como quizás pensaban los israelitas. De hecho, Isaías capítulo 49, en el verso 15, allí presenta un ejemplo muy, muy clave, ¿no? Y claro acerca de la compasión divina. Dice, ¿puede una madre olvidar a su hijo lactante y no tiene compasión con el hijo, ¿no? De su vientre, que lleva en su vientre? Pero dice, yo no me olvidaré de ti. Aunque Eso ella se dice, olvide, dice, ¿no? Aunque ella se olvide. aunque ella se olvide, ¿no? Del niño que lleva, yo no me olvidaré de ti. Ese es el Dios compasivo, el Dios que expresa su relación de amor a sus hijos. De paso, Dios es un ser relacional y en su relación con nosotros, su amor fluye de manera espontánea, porque después de todo, Él es amor. Hay una cosa muy interesante, pastor. Yo tuve la oportunidad de ser capellán de el Colegio Adventista Betel en Pichanaki. Tuve la oportunidad de relacionarme con jóvenes adolescentes de secundaria. Y bueno, usted también está teniendo la experiencia de ser capellán, de ser pastor de los alumnos, de guiarlos en el camino. ¿Cómo es que los jóvenes realmente tienen, digamos, cierta dificultad en expresar sus emociones? ¿De qué manera
hoy en día estamos viendo tantos jóvenes que necesitan la ayuda emocional, porque convengamos que a veces muchos jóvenes vienen de hogares donde hay muchos problemas, donde hay carencias, donde hay dificultades y llegan a una institución educativa buscando, digamos, una preparación para la vida, pero gracias a Dios por las escuelas cristianas, las escuelas que enseñan el amor, la misericordia de Dios. ¿Cómo canalizar en esos jóvenes ese, ese concepto de un Dios diferente que por mucho tiempo se nos ha enseñado de que Dios está para ver los errores que tú tienes y a punto de poder castigarte, ¿no? Y muchas veces también hemos visto la iglesia como un lugar donde se requiere a personas perfectas, se requiere a personas que no cometen errores. Y entonces ha llevado a forzar a muchas personas a vivir una vida de apariencia y no una vida realmente libre, verdadera, en la cual ellos pueden expresar sus emociones y sus sentimientos y sin temor a ser juzgados. ¿Qué ejemplos más podemos encontrar en la Biblia que nos puede enseñar que ese Dios que nosotros creíamos con un carácter distorsionado es realmente completamente distinto, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces me han hecho a mí estas preguntas de cómo es que Dios permitió, ¿no? Que hubiesen tantos muertos en ciertos momentos de la historia de la humanidad, e inclusive animales y niños muriendo como consecuencia, digamos, de los errores cometidos por algunos o por la mayoría de esas poblaciones que tuvieron que ser exterminadas prácticamente por el pueblo de Israel. En ese sentido, pues a veces eh, podríamos quizás dudar de ese amor y de esa misericordia. Eh, ¿Qué nos puede decir con relación a eso? Quizás mencionar que el amor de Dios va de la mano con la justicia de Dios. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y cuando vemos el contexto de los cananitas, durante muchos años, siglos tras siglos, los cananitas habían violentado el derecho de niños y mujeres. Era tanto el sufrimiento que en su amor Dios decidió poner fin a la maldad, al dolor y al sufrimiento, a la injusticia. Así que, si bien Dios es amor, también es un Dios justo y en ese sentido su justicia puede verse allí en su accionar con los cananitas. Dios está poniendo fin al mal. El amor de Dios no exime la justicia de Dios, más bien van de la mano, tanto la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, como su justicia, deben ser puntos muy claros en nuestra mente. Como cristianos debemos tenerlo muy claro. Dios es misericordioso, espera por nosotros, pero al final su justicia prevalece también. Y cada uno de nosotros recibirá lo que es justo. En el contexto de los cananitas, Dios detiene su injusticia. Su amor no lo puede dejar a Dios de brazos cruzados, viendo cómo sus hijos sufren. Su amor lleva a Dios a actuar con justicia. Así que la acción de exterminar a los cananitas es una acción movida por el amor y la misericordia de Dios, que viene a ser la respuesta a una injusticia del ser humano, ¿no? Una injusticia humana. Qué interesante, pastor. Yo entiendo también en ese sentido que Dios en su inmenso amor y misericordia no es indiferente al sufrimiento de las personas, tanto como sucedió en Nínive, en Sodoma y Gomorra, cuando vemos nosotros la intercesión de Abraham por los pobladores, vemos como que hay una búsqueda de
encontrar, digamos, el perdón o buscar, digamos, la misericordia de Dios. Y claro, la misericordia de Dios está allí, pero la misericordia de Dios no puede, digamos, tolerar todo aquello que ya, digamos, ha pasado del límite. Y yo veo tanto estas experiencias, inclusive la muerte de los 450 sacerdotes de Baal, como una manifestación de la misericordia divina ante una obsesión, porque ya han cerrado su corazón, porque se han alejado de Dios y prácticamente encontramos una respuesta divina por amor a aquellos que todavía le aman y han decidido ser fieles a Dios. Entonces, el tema del juicio, que no es el tema de hoy, también está relacionado, digamos, con aspectos emocionales en el carácter de Dios. Y qué bueno, pastor, que ya hemos tomado casi ya 45 minutos de transmisión, pero quisiéramos pasar nosotros a la última pregunta para ir cerrando y ver de qué manera o cómo Dios se relaciona con el que sufre, cómo Dios se relaciona con aquellas personas que están pasando por una situación difícil en su vida, cómo Dios se relaciona también con aquel que es por primera vez papá, o por aquella madre que está gestando un bebé en su vientre y está esperando con todo su corazón el tener un bebé sano. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en cada ser humano, especialmente en algunos momentos críticos en la cual algunos han quedado sin trabajo, algunos están pasando por una enfermedad, por un tratamiento, o aquellos que ven que el futuro es incierto y no saben qué les depara el futuro? ¿Qué le podríamos decir a nuestros amigos con relación a esa, esas emociones de Dios para con cada uno de ellos? La palabra de Dios es clara cuando dice Dios es amor. Amén. Él es amor. Él no tiene amor. Él es. Es decir, su esencia misma, ¿no? Él es amor. Él es un ser amoroso. Su carácter. Entonces, si estás preocupado, recuerda, Dios te ama y también Amén. se preocupa por ti. Si anhelas ver cómo tu hijo nace con bien, recuerda, Dios también desea que tu hijo nazca con bien, pueda nacer con bien. Dios es un Dios que desea lo mejor para nosotros. A pesar del mundo de sufrimiento y dolor en el que vivimos, Dios sigue obrando el bien en nuestras vidas. Y yo quisiera quizás puntualizar para aquellos que han cometido algún error en su vida, que creen que quizás Dios ya lo olvidó, que creen que ya los planes que Dios tenía para ellos, Dios con este error lo lanzó al tacho de la basura. Y dijo, Ujú. ¿sabes qué, hijito o hijita? Hasta aquí malograste mis planes contigo. Quiero decirte que Dios no cambia en el sentido de lo que ha dicho y lo que se ha propuesto hacer contigo. Sus planes contigo siguen en pie. Su promesa está allí en pie para ti. Sus bendiciones están allí para ti. Creer que Dios tiene bendiciones reservadas para la vida de alguien y de repente esa persona se aparta de Dios y Dios dice, ¿sabes qué? Se la voy a dar a otro. Mm. Es creer entonces que Dios nunca la tuvo para el otro tampoco. Es decir, este no la recibió, se la doy al otro. El otro estaba sin las bendiciones, Dios no hizo provisión para el otro. No, Dios reservó las bendiciones para ti, son tuyas. Y el día que tú regreses a Él te va a bendecir. Te va a bendecir. Pero tú tienes que regresar a Él para que eso sea efectivo en tu vida. No importa en qué momento, en qué punto de los planes de Dios te quedaste, puedes retomarlo y Dios
aunque el camino sea aún más difícil para ti, Él cumplirá su propósito en tu vida, porque Él prometió bendecirte y Él lo hará si tú vuelves a Él. El pueblo de Israel se apartaba, volvía y Dios lo bendecía. Se apartaba y volvía y Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios de palabra. Él prometió y Él cumplirá lo que prometió. Amén, amén. Pastor, qué hermoso tema que hemos conversado en esta noche. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, veía a cada persona no por lo que eran, sino por lo que Él quería que llegaran a ser, o por la promesa que Él había traído y que llegarían ellos a ser herederos de esa promesa. Y entonces el Señor Jesús hace una apelación a sus seguidores para que ellos sean hijos de Dios, para que ellos reciban esa adopción de ser llamados hijos e hijas de Dios, así como el Padre que está en el cielo. Y él en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 45, él dice, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, el amor de Dios se manifiesta directamente para todos los seres humanos. Sin embargo, aquellos que deciden caminar con el Señor Jesús son doblemente bendecidos porque no solamente reciben lo que Dios nos da a los seres humanos, sino también porque nos dejamos guiar y caminamos por el sendero que Él ha trazado y que lo encontramos en su palabra. Pastor, muchísimas gracias por ese mensaje y quizás algo más que quisiera compartir para ir cerrando ya Sí, esta transmisión. quizás enfatizar que no te rindas, querido amigo que me escuchas, no te rindas, porque Dios no se ha rendido contigo. Él te ama y seguirá buscándote. No creas, ¿y qué va a pasar de repente si por allí Dios ya no me acepta, si por allí ya Dios no me va a perdonar eso que hice? Créeme que Dios te perdona. Si tú vuelves a sus brazos de amor, Él te perdonará, te aceptará y te ayudará a caminar junto a Él. Muchas gracias, Pastor Elías. Gracias a nuestros amigos que nos acompañan también en esta transmisión. Estoy seguro que Dios seguirá bendiciendo grandemente a cada uno de sus hijos porque le aman, le buscan y desean tener una linda relación con el Señor. Y Dios está dispuesto a compartir sus sentimientos con nosotros, así como nosotros también desarrollar un sentimiento especial, emociones especiales en las cuales nos comuniquemos con el Señor. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche y quizás en otro momento nos volvamos a ver nuevamente a través de una nueva transmisión que podamos hacer a través de ese segmento Buscando Respuestas. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos nuestros amigos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.